Mi estimado Felipe. Sí, de acuerdo. Nada más me haría favor de grabarla porque creo que... Ya está. Ah, ya, ok. Bueno, entonces, pues el tema que me toca a mí dar el día de hoy es enfermedad pulmonar intersticial. Dentro de los objetivos de la clase, pues vamos a hablar de las generalidades, el panorama epidemiológico, la clasificación de estas, así como la presentación clínica, diagnóstico, tratamiento y pues el pronóstico. Vamos a ver que en realidad se trata de una familia de enfermedades que se caracteriza por la proliferación celular, inflamación, una inflamación intersticial y fibrosis o una combinación de todas ellas, que tiene un curso crónico y una progresión variable, como vamos a ver adelante, y en realidad incluye más de 150 entidades distintas. En cuanto a la epidemiología, pues en realidad las estadísticas que les presento son de Estados Unidos y Europa, donde la incidencia es aproximadamente entre 3 y 9 casos por 100,000 personas año. Y la prevalencia se estima en 10 a 60 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, pues no es algo tan frecuente, pero como lo vamos a ver más adelante, pues realmente es algo que muchas veces se subdiagnostica, sobre todo en los adultos mayores. En este diagrama de pastel, más o menos lo que intenta representar es la proporción, la distribución que tienen los principales tipos de enfermedades pulmonares intersticiales, que va a ser la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía por hipersensibilidad, a las otras enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a enfermedades del tejido conectivo, la sarcoidosis, neumoconiosis, y ese 10% pues son un conjunto de múltiples otras enfermedades. Obviamente debemos iniciar por el abordaje diagnóstico, ya que el paciente pues no nos va a llegar diciendo que tiene o que sospecha el mismo una enfermedad pulmonar. Para esto debemos tener en cuenta el tiempo de evolución, que ya como lo mencionamos, muchas veces es subagudo crónico, aunque puede presentarse o nosotros pescarla en un episodio agudo. Debemos investigar si hay una causa conocida o si hay alguna otra manifestación extrapulmonar que nos oriente más o menos a la posible etiología de la enfermedad. Debemos identificar cuál es el síntoma cardinal del paciente, si es la tos, si es la disnea, si es alguna otra manifestación extrapulmonar, si el paciente tiene algún factor de riesgo, como lo vamos a ver más adelante, tabaquismo, factores ocupacionales, medicamentos, si tiene algún antecedente familiar o si es un hallazgo, digamos, incidental o por alguna otra valoración de alguna otra especialidad, alguna cirugía que a lo mejor todavía no tiene manifestaciones como tal clínicas el paciente, pero dentro del screening pues se detecta alguna alteración radiológica y pues ese es el dato pivote por el que iniciamos la valoración de los pacientes, ¿no? En esta tabla, como lo mencionamos, son importantes los antecedentes familiares, ya que hay un gran número de enfermedades intersticiales pulmonares que se van a asociar con patologías genéticas. Son muchas, les puse por lo menos tres diapos, en las que de este lado tenemos la enfermedad a la que se asocia. Por ejemplo, aquí se ve la esclerosis tuberosa, el tipo de patrón de herencia, así como los genes involucrados, y en qué porcentaje de estas enfermedades vamos a encontrar un involucro pulmonar, ¿no? Y también en el extrema derecha vamos a ver qué patrón de enfermedad intersticial vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí en la esclerosis tuberosa, pues vamos a encontrar una presentación con múltiples quistes, casi en el 100% de los pacientes con esta enfermedad. En el Birt-Hogg-Dubé del síndrome, también hay un gran porcentaje de afección pulmonar, la diskeratosis congénica, el síndrome de Riddle, el síndrome de Hermansky-Pudlak también tiene una gran parte de involucro pulmonar. Entonces, simplemente tener en cuenta que
hay múltiples enfermedades genéticas que nos pueden tener un involucro pulmonar. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Acá está la neurofibromatosis, las deficiencias de inmunoglobulinas, la gamaglobulinemia. Entonces, todas estas enfermedades hay que tenerlas en cuenta, que si bien a lo mejor no va a ser lo que más frecuente vamos a ver nosotros, ya que pues esto normalmente se detecta más en personas, niños, adolescentes, jóvenes, pues pueden llegar a una edad adulta, a una edad que nosotros ya tengamos participación y tenemos que tenerla en cuenta. En cuanto a la presentación clínica, gran parte del abordaje diagnóstico de las enfermedades pulmonares intersticiales va a ser en base a la historia clínica. ¿Por qué? Porque gran parte de los pacientes, más del 90%, van a presentar disnea como síntoma universal y de manera progresiva, de manera crónica, debe hacernos sospechar de primera instancia una enfermedad pulmonar intersticial. Además, esto es importante ya que si nosotros pues no lo consideramos, se va a retrasar de manera considerable. En este artículo mencionaba que hasta en 5 años el diagnóstico de que el paciente inicia con disnea, y pues obviamente son pacientes, como vamos a ver más adelante, tienen múltiples comorbilidades, y pues achacamos el desarrollo de la disnea a cualquier otra enfermedad y no pensamos en ningún momento en una enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? La otra que es muy frecuente el otro síntoma que es muy frecuente es la tos. Por lo general es no productiva y suele orientar a estas enfermedades pulmonares intersticiales que tienen una afección central, como la sarcoidosis, la neumonía por hipersensibilidad o una neumonía organizada. La presencia de sibilancias, aunque es rara, suele asociarse más con enfermedades como Churg-Strauss, neumonía por hipersensibilidad o sarcoidosis estenosante. Entonces, de este lado, en el lado izquierdo, en la tablita que encontré en este artículo del New England, marca como los pilares en el abordaje de las enfermedades intersticiales, que va a ser la historia clínica, la exploración física. Vamos a ver un poquito más adelante que también podemos encontrar algunos signos y la imagen, ¿no? Entonces, en esto vamos a basar de manera inicial nuestro abordaje en un paciente que se presenta con disnea, tos no productiva, que tiene un curso crónico o subagudo. Puede presentarse también el paciente con un derrame pleural en el contexto de una enfermedad intersticial, aunque suele más orientarnos hacia patologías sistémicas, principalmente de origen reumatológico, como la artritis reumatoide o el lupus. Puede presentarse también este grupo de enfermedades como hemoptisis, aunque nos orienta más a una enfermedad tipo Goodpasture, o una granulomatosis con polangeitis, antes conocida como enfermedad de Wegener, aunque obviamente pues, no debemos descartar infecciones, cáncer o una tromboembolia pulmonar como causa de esta hemoptisis. Las manifestaciones extrapulmonares son frecuentes, aunque no tanto como los síntomas que les acabo de mencionar, y lo más frecuente es en las manifestaciones articulares, en las enfermedades intersticiales asociadas a artritis reumatoide. Podemos encontrar en engrosamiento cutáneo, fenómeno de Raynaud y disfagia, en esclerosis sistémica, o albinismo oculocutáneo y colitis en el síndrome de Hermansky-Pudlak, que fue el que mencioné hace ratito, o afectación renal, obviamente, en el síndrome de Goodpasture, o incluso en las enfermedades inflamatorias intestinales, también podemos encontrar una afectación pulmonar. A la exploración física, es esencial la exploración de piel y tejidos y tegumentos, perdón. Vamos a buscar principalmente los datos en piel de engrosamiento cutáneo y necrosis sacral, que nos puede orientar hacia una esclerodermia, el albinismo oculocutáneo, el lívido racemosa hacia lupus, o una vasculitis cutánea que nos oriente hacia un síndrome de Churg-Strauss. Obviamente la auscultación del tórax es indispensable y vamos a encontrar normalmente o en la gran mayoría hasta en un 90% de los pacientes
unos estertores en velcro, que son estertores muy finos al final de la inspiración. Entonces, va a ser como el hallazgo característico de estos pacientes. Y también se puede encontrar hasta en un 60% de los pacientes que no tengan como tal una enfermedad pulmonar intersticial primaria, sino que tengan una asociada a enfermedades del tejido conectivo. Va a haber algunos factores de riesgo muy importantes, tanto pues, personales, exposicionales y algunas comorbilidades relevantes para las intersticiales. Sobre todo es el tabaquismo. Debemos interrogar también pasatiempos. Hay gente que le gusta la espeleología y todo esto también se asocia con algunas enfermedades intersticiales. Viajes recientes, a qué se dedica el paciente. Obviamente la exposición ocupacional a polvos orgánicos es también de consideración, y también el historial de fármacos y tratamientos médicos, incluyendo aquellos pacientes que tienen alguna otra enfermedad, alguna otra neoplasia, y han recibido tratamientos de radioterapia en tórax, por ejemplo. Algunas infecciones pueden ser simuladoras de las enfermedades intersticiales, como aquellas infecciones por micobacterias, citomegalovirus o neumocistis en el contexto del paciente con HIV. Y las enfermedades reumatológicas que más frecuentemente se asocian con las enfermedades pulmonares intersticiales, pues van a ser la esclerosis sistémica y la artritis reumatoide, como lo voy a mencionar un poquito más adelante. Esto me pareció muy relevante mencionarlo, lo voy a mencionar así, sumeramente, pero tenemos que tener en cuenta que se nos puede presentar esta enfermedad pulmonar en el contexto de una enfermedad del tejido conectivo, y que nosotros pues, de manera inicial no lo sospechemos, ¿no? Como lo mencioné, la más frecuente es la artritis reumatoide, y ya que en esta enfermedad se va a ver un involucro pulmonar hasta en el 58% de los casos, aunque normalmente va a ser subclínico y muchas veces se detecta. Por ejemplo, me tocó cuando roté con la doctora Tinajero en reuma, en pacientes que son refractarios a tratamiento, inmunomoduladores, y que son candidatos entonces a biológico, pues le hacen su placa de tórax, entonces es donde se ve que ya tiene un compromiso pulmonar importante el paciente. Aunque ahí pues a veces es complicado diferenciar si es por la evolución de la enfermedad o por el uso de medicamentos como el metotrexate. Las manifestaciones más comunes que vamos a encontrar en los pacientes con artritis reumatoide son los nódulos reumatoideos, el daño alveolar difuso, una bronquiolitis folicular o un patrón de una neumonía intersticial común que vamos a ver un poquito más adelante en las imágenes. Entonces, es importante recordar esto. La otra es el lupus eritematoso. Si bien la afección pulmonar no es tan frecuente, debemos siempre diferenciarla de la neumonitis lúpica aguda, que en este caso, y ahora con esto del COVID, pues en estos pacientes también tiene un predominio de la disnea, la fiebre, la tos y la hipoxemia. Si nosotros lo analizáramos histológicamente, encontraremos una inflamación intersticial, que muchas veces se encuentra también hemorragia alveolar difusa y macrófagos cargados de hemosiderina. Esto es como de manera aguda, ¿no? De manera crónica lo vamos a encontrar como una neumonía intersticial no específica que va a tener un infiltrado ahí intersticial linfoplasmocítico. Entonces, esto es ya como de manera crónica. Y pues obviamente debemos, en un paciente, el contexto de un paciente con esta enfermedad reumatológica, pues debemos descartar otros procesos infecciosos, otros procesos vasculíticos y cualquier otra causa de SIRA, que nos va a dar esta imagen también. La otra es la enfermedad mixta del tejido conectivo. Como recordamos, esta enfermedad es que se caracteriza por la seropositividad para antiproteína ribonuclear U1, así como poliartritis, el fenómeno de Raynaud y esclerodactilia. Esta es de las más importantes porque es de las que más va a tener compromiso pulmonar. En un 85% de los casos va a tener un compromiso del parénquima pulmonar y se va a presentar como una neumopatía, como una neumonía intersticial no específica con infiltrado linfoplasmocítico, niveles varios de fibrosis, incluyendo la morfología
patología característica de panal de abeja de la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, son pacientes bueno, a mí me tocó ver algunos en el hospital que llegan con exacerbación, con alguna neumonía, y tienen bastante compromiso. Ya, obviamente, la función pulmonar se encuentra muy disminuida y pues la verdad es que les va bastante mal. Esta clasificación la encontré en este artículo y las divide en 5 grandes grupos o en 5 grandes tipos de enfermedades, que va a ser las neumopatías intersticiales idiopáticas, dentro de las que vamos a encontrar la fibrosis idiopática, la neumonía intersticial no específica, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía organizada criptogénica. Y aquí vamos a tener algunas otras como subclasificaciones, ¿no? Aquellas enfermedades intersticiales que se asocian a enfermedades del tejido conectivo, como las que mencionamos en esclerosis múltiple, en artritis reumatoide, en polimiositis con dermatomiositis, en enfermedad mixta del tejido conectivo, incluso en Sjögren, podemos encontrar este grupo de enfermedades. La neumonitis por hipersensibilidad, aquellas de predominio o de características granulomatosas como la sarcoidosis, la histiocytosis de Langerhans y otras granulomatosis como la granulomatosis con polyangiitis o el antes llamado síndrome de Werner y otras, ¿no? que son, por ejemplo, la linfangioleumiomatosis, aquellas asociadas a fármacos, principalmente el metotrexate, las ocupacionales y otras que pues todavía como que no se pueden clasificar. Entonces, como vemos, es un grupo de familias muy, muy amplio, pero que tenemos que tener en cuenta por lo menos aquellas que son las idiopáticas, las asociadas a las enfermedades autoinmunes, las por hipersensibilidad y las de características granulomatosas. Bueno, dentro de la fisiopatología o de la patogénesis de este grupo de enfermedades se sostiene una lesión pues, recurrente y sostenida que va a ocasionar pues, una lesión en el alveolo y esta va a generar una reparación aberrante, lo que va a ocasionar pues, el depósito de miofibroblastos y a final de cuentas la fibrosis intersticial. Se han propuesto algunos otros mecanismos fisiopatológicos como el acortamiento de los telómeros, el estrés oxidativo, la disregulación proteostática del retículo endoplásmico y la disfunción mitocondrial como los principales mecanismos, ¿no? que tienen. Hay algunas que tienen algunos mecanismos muy particulares en común, pero de manera como general comparten estos mecanismos. En esta imagen que encontré en el New England, pues tenemos digamos, como este esquema del alveolo, en el que vamos a tener dentro de, por ejemplo, aquí los neumocitos tipo 2, los miofibroblastos y los macrófagos, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, aquí lo que esquematiza es la liberación, digamos, por ejemplo, del factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que son, como lo vamos a ver, algunos marcadores o algunas sustancias que van a estar involucradas en el desarrollo de la enfermedad. Aquí también, digamos, como el que esquematiza el depósito de matriz extracelular, favorecido por algunas citocinas. Entonces, como los cambios que va a ir habiendo en la unidad funcional del pulmón, de acuerdo a la evolución que va a ir teniendo la enfermedad. En esta otra diapositiva, podemos ver, digamos, como los blancos de los tratamientos que vamos a mencionar un poquito más adelante y que van a estar relacionados con los receptores, sobre todo de estas proteínas que van a ser el factor de crecimiento transformante, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que son como los que más van a estar involucrados. Bueno, voy a hacer aquí una pausa para hablar del tema, pues, cultural que me gusta. Voy a hablar de los perritos Pitbull. Esta raza se remonta al siglo IX en diferentes áreas de Inglaterra, Irlanda y Escocia.
donde los criadores empezaron a cruzar Bulldogs y Terrier con el objetivo de crear una raza con una combinación, ¿no?, entre agilidad y fuerza. Obviamente cuando pensamos en los American Pitbull o Pitbull americano, pues siempre se nos viene a la mente la idea de un perro agresivo y fiero, ¿no? Pero pues la verdad es que esto ha sido, pues como de sus orígenes, es un estigma que se ha quedado. Esta es mi perrita, la Chona, cuando estaba pequeñita, y esta es ahora. Entonces, pues en realidad son perritos bastante agradables. Cuando los manejadores pues solamente entraban al anillo de pelea, que era como donde se empezaron a usar, pues solamente querían poder hacerlo sin resultar mordidos o lastimados en el proceso. Entonces los criadores empezaron a buscar una raza que tuviera una gran fuerza, instinto de protección, pero también con rasgos pues de amabilidad y familiaridad hacia los humanos. Y pues así nació la raza del Pitbull. Este es la Chona en un parque de perros que la llevamos a veces. Hay diferentes tipos. Normalmente los americanos son los red nose o los blue nose, que depende como de la cruza que haya entre los perritos o entre las razas. Normalmente pues oscilan en este tono como de grises, blancos, y con la luz se les ve así como un destello azulado en la parte como de los grises, y son como los más, se supone como los más finos, digamos, ¿no? Los de nariz roja tienden a ser como un poquito ya más cruzaditos, y tienen, por la dilución que hay entre las razas americanas que surgieron más tarde. Aquí está la Chona también. Y pues tienen características muy especiales. Tiene una cabeza grande, ancha, aunque guarda cierta proporción armoniosa con el resto del cuerpo. Tiene un lomo fuerte y firme, un pecho profundo y amplio. Las orejas son de implantación alta, y la verdad es que están bastante feas. Por eso, bueno, en realidad se las cortan por el uso para la pelea, pero pues la Chona no se las cortamos. Entonces ahí anda con sus orejillas todavía. Además, pues obviamente con las orejas cortaditas, pues tienen un aspecto como más agresivo. El color, como les digo, puede variar, es muy variable. El pelo normalmente es brillante, corto y suave, aunque es duro, o sea, no es como tan suavecito, es bastante rígido. Entonces, como muy resistente a los medios externos, ¿no? Y pues la cola, la verdad es que es una cola muy fuerte, larga, pero relajada. Y creo que es como de los indicadores de estos perritos que te dan así como una idea del estado de ánimo en el que está. Esta foto es de la Chona cuando estaba aprendiendo a manejar, pero no le dieron su licencia porque se pasó el gris, entonces pues, hasta ahí quedó. Bueno, voy a seguir con lo de la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es el prototipo de las enfermedades pulmonares intersticiales, entonces quise hacer como un pequeño paréntesis para hablar en particular de esta enfermedad. En este artículo lo define como una enfermedad crónica de etiología desconocida, que se limita a los pulmones y se caracteriza por cambios irreversibles de la morfología del parénquima pulmonar, debido a un deterioro que va a conducir a un deterioro progresivo de la función pulmonar y pues eventualmente la muerte. Histológicamente se caracteriza por una densa fibrosis, formación en panal de abeja y focos fibroblásticos de localización subpleural y de predominio basal. Tiene una incidencia de 2.8 a 9.3 casos por 100,000 personas año y una prevalencia de 10 a 60 casos por 100,000 habitantes. Entonces, como lo mencioné, es como el prototipo. Esta es la enfermedad, al menos que siempre debemos pensar, ¿de acuerdo? Hay algunos fenotipos que fueron descritos desde el 2005 por Cotín. Y uno de los fenotipos que más nos va a interesar como geriatras es el fenotipo fibrosis pulmonar intersticial y EPOC. Como ya lo vimos en la clase EPOC de la doctora Leslie, pues es una enfermedad que tiene una alta prevalencia en los adultos mayores, y el EPOC va a estar presente hasta en el 30-55% de los casos con fibrosis pulmonar idiopática. Estos pacientes van a tener una disnea más severa, van a tener mayor fibrosis pulmonar, volúmenes pulmonares conservados, ya que aquí hay una compensación, digamos, entre el EPOC
que va a conservar el volumen pulmonar un poquito más aumentado y va a disminuir como esa atracción y la disminución del volumen pulmonar en la imagen. Entonces, a veces podemos incluso pasarlo por alto, ¿no? Radiográficamente vamos a encontrar un patrón de enfisema en los lóbulos superiores, como lo vemos en esta imagen, o sea, grandes huecos en todo el parénquima pulmonar. Y vamos a encontrar ya el patrón como de fibrosis pulmonar, todos estos quistes subpleurales, las de predominio basal. Vamos a encontrar como esta combinación tanto radiológica como clínica. Entonces, este fenotipo es muy importante. Actualmente se considera la fibrosis pulmonar como el resultado de una interacción compleja en pacientes que tienen cierta predisposición genética y una serie de eventos desencadenantes del proceso fibrótico que va a desencadenar pues, una respuesta exagerada a la lesión tisular, ¿no? Este daño tisular pues, va a generar daño a las células epiteliales alveolares, que en individuos predispuestos pues va a conducir a una activación aberrante de estas células. Va a haber alteraciones en la proteostasis del retículo endoplásmico, como ya lo mencionaba antes, conduciendo a una degradación alterada de las proteínas y autofagia. Aún no se dilucida bien el papel de la microbiota en el desarrollo y progresión de la enfermedad, aunque se ha visto que sí tiene estos epítopes de los microorganismos, pueden tener algún papel en el desarrollo o progresión de la enfermedad. Se han observado también múltiples mutaciones puntuales o que confieren un acortamiento telomérico acelerado, como estas que menciono aquí. Entonces, como ya lo mencioné al principio, entonces son varias hipótesis que se postulan, digamos, para explicar el desarrollo y la progresión de la enfermedad. El fenotipo que acabamos de mencionar pues tiene relevancia porque tiene un peor pronóstico que la fibrosis pulmonar sola, y sobre todo cuando ya la capacidad vital forzada se encuentra menor al 50%. Otro de los fenotipos importantes en la fibrosis pulmonar es aquella que se encuentra concomitante a la hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, recordemos que esta se va a definir como una presión de arteria pulmonar media mayor de 25 en reposo, obviamente pues por el ecocardiograma. Y esto es importante ya que se estima que la prevalencia de hipertensión pulmonar en los pacientes con fibrosis pulmonar pues puede ir de un 30 hasta un 85%. Una TAPSE menor de 1.6 centímetros, que tiene que ver con la válvula mitral, pues también es un factor de mal pronóstico, así como aquellos pacientes que tengan ya una dilatación moderada de ventrículo de la aurícula derecha. Y el hecho de que ya haya una hipertensión pulmonar, pues va a ser un predictor independiente de mortalidad a 5 años, ¿no? Realmente en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática e hipertensión pulmonar, no se ha visto tanto el beneficio de tratar la hipertensión pulmonar con antagonistas del receptor de endotelina, ambicentral o riociguat. Entonces, no es algo que se recomiende como en la hipertensión pulmonar pues, pura, digamos, ¿no? Tampoco se ha visto que tenga algún beneficio el tratamiento anticoagulante a largo plazo. Hay un fenotipo de la fibrosis pulmonar que es rápidamente progresiva. En estos pacientes vamos a encontrar una regulación al alta de genes expresados, involucrados, en la diferenciación de fibroblastos, miofibroblastos, la coagulación y el estrés oxidativo, principalmente estos dos. Entonces, en esta gráfica que está del lado derecho, pues podemos ver como, digamos, la manera de progresar de la fibrosis pulmonar, ¿no? Hay una que es rápidamente progresiva, como podemos verla aquí. Hay alguna otra que tiene una progresión lenta, pero con algunas exacerbaciones que van empeorando cada vez más el nivel funcional pulmonar y que difícilmente se recupera, ¿no? a la funcionalidad previa. Y hay alguna otra que va a ser progresiva en el tiempo, pero no va a tener estos altibajos, ¿no? Entonces hay que recordar que es importante valorar la progresión de la enfermedad.
También se ha asociado un polimorfismo de un promotor mononucleótido, que es el MUC5B, con el desarrollo de la forma familiar y esporádica hasta un 34% y un 38% en la fibrosis pulmonar. Entonces, estos son unos biomarcadores que vamos a mencionar un poco más adelante. Y este gen se encuentra involucrado en el proceso de aclaramiento, la movilidad celular y la respuesta inmune de los microorganismos en las células inmunes que están ahí en el alveolo, ¿no? Normalmente la fibrosis pulmonar idiopática la vamos a encontrar en adultos después de la sexta década de la vida, normalmente sexo masculino, y el antecedente de tabaquismo es muy importante. También la enfermedad por reflujo gastroesofágico o las exposiciones ocupacionales o ambientales. Se va a caracterizar principalmente por la disnea, la tos no productiva y los estertores en velcro. Van a ser los principales hallazgos a la exploración física. En realidad tiene un pronóstico bastante malo, bastante sombrío, ya que suele ser de 3 a 5 años al momento del diagnóstico. Y las exacerbaciones pues tienen una mortalidad bastante elevada. Las principales comorbilidades asociadas, ya que como lo mencionamos, pues va a ser en realidad una enfermedad de adultos mayores en la gran mayoría. Pues uno de las principales comorbilidades va a ser la enfermedad coronaria, la hipertensión pulmonar, el enfisema, el desarrollo de cáncer pulmonar, como ya lo vimos en la clase de cáncer pulmonar, un factor de riesgo es la EPOC. Entonces, en este fenotipo en el que consiste EPOC, fibrosis pulmonar, pues hay un riesgo relativo de 7.31% y se estima una prevalencia en los pacientes con fibrosis pulmonar de cáncer, o sea, que van a desarrollar cáncer entre un 4.4 y casi un 10%. Entonces, es algo muy importante. Otra también es la enfermedad por reflujo. Se estima la prevalencia de estados en estos pacientes hasta en un 48-88%. Ayer la doctora Iris mencionaba la depresión en estos pacientes con enfermedades pulmonares que obviamente pues disminuyen la capacidad funcional, y pues la fibrosis pulmonar no es la excepción, ya que se ha visto que hasta en un 21% va a haber una depresión ahí concomitante, ¿no? En realidad 30-40% de los pacientes mueren por alguna de estas otras causas, sobre todo la parte cardiovascular y no directamente por la fibrosis pulmonar, como las dos principales causas, la parte cardiovascular y pues las exacerbaciones, también muchos fallecen en esas exacerbaciones. Algo que me llamó mucho la atención fue la prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que como lo vimos en la clase de Daniela, pues en realidad en los pacientes adultos mayores tienen una alta prevalencia. Y en el caso de la fibrosis pulmonar, pues se estima que hasta un 66-87% de los pacientes con fibrosis pulmonar, pues también tienen ERGE. Esto es importante ya que pues hasta el 50% puede llegar a ser asintomático. Y una de las hipótesis en el desarrollo o progresión de la fibrosis pulmonar es la microaspiración del contenido gástrico. Entonces, en este artículo que encontré, mencionaba dos estudios en el que pues, tenían pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, le dieron tratamiento a la enfermedad por reflujo con inhibidor de bomba de protones y vieron que la capacidad vital forzada tenía un menor descenso que en aquellos pacientes que no se trataba, digamos, ¿no? Sin embargo, en las guías pues, de la ATS, la ARS y todos los demás, lo emiten como una recomendación débil, pero creo que, bueno, a mí es algo que me llamó mucho la atención y que no había como tenido en cuenta. Para el diagnóstico de la fibrosis pulmonar, pues es indispensable la intervención multidisciplinaria, al menos del neumólogo, el patólogo, el radiólogo y otras subespecialidades. Y el rol de la tomografía de alta resolución va a ser crucial. En la tomografía de alta resolución lo que vamos a encontrar es un patrón compatible con una neumonía intersticial usual. Pero este patrón clásico, digamos, lo vamos a encontrar solo en el 50% de los casos. Ahorita voy a mencionar los hallazgos tomográficos que se esperan encontrar en esta enfermedad. Y el resto de los casos, pues va a tener un patrón atípico en la tomografía.
El lavado broncoalveolar está indicado para descartar otras causas de enfermedad intersticial, ya que, por ejemplo, si le hacemos un lavado alveolar y obtenemos un predominio linfocítico, pues esto es incompatible con el diagnóstico de fibrosis pulmonar y probablemente estemos ante otra cosa, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento pasado, ahorita seguimos hablando específicamente de fibrosis pulmonar. Digamos, por el mecanismo fisiopatológico o las bases que teníamos de cómo se desarrollaba esta enfermedad, pues era lógico pensar que los esteroides, los inmunomoduladores, pues pudieran usarse para tratar este estado proinflamatorio a nivel intersticial, a nivel pulmonar, y esto mejorara o disminuyera la progresión de la enfermedad. Esto estuvo recomendado en las guías de la ATS y la ARS hasta el 2000. Ellos utilizaban la combinación de prednisona, citoprina y N-acetilcisteína, pero pues después vieron que en realidad se asociaba más a mayor mortalidad y hospitalizaciones, así como pues el efecto adverso, ¿no? De estos medicamentos. Obviamente, pues pensándolo más en los adultos mayores, pues con mayor frecuencia podemos ver efectos adversos. También fracasaron algunos estudios con warfarina, ya que decían, bueno, es un estado proinflamatorio en el que hay un estado también protrombótico, entonces podemos disminuir la progresión de la enfermedad anticoagulando a largo plazo, pues tampoco sirve. Fracasó también el sildenafil, el bosentan, el etarnesept en estos estudios que se mencionan, el cintuxumab, y los inhibidores o los antileucina 3 y 4, como el traloquimumab. Entonces, todos estos, digamos, tratamientos fueron fármacos que se intentaron o que se utilizaron en el pasado, pero pues que realmente no se vio que tuvieran alguna utilidad. El tratamiento actual está en base a los agentes antifibróticos, como la pirfenidona. Fue el primero aprobado y tiene pues una actividad antiinflamatoria, antioxidante y antifibrótica. Y tiene como blanco el factor de crecimiento transformante beta. Y algo muy importante, porque pues es como de lo que más se quejan los pacientes, pues es la tos. Y tratamiento también me pareció interesante, que mejoraba hasta en un 34% la tos a 12 semanas, que pues en ciertos pacientes llega a ser pues incapacitante, ¿no? Y el nintedanib, que es un inhibidor de tirosina sinasa, no sé si se acuerdan en el esquema de la membrana que les puse acá. Aquí es donde va a actuar el nintedanib, ¿no? En estos receptores del factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento transformante. Entonces, va a ser un inhibidor de tirosina sinasa. Y en este estudio que fue el Tomorrow, demostró su eficacia, seguridad y un enlentecimiento de deterioro de la función pulmonar hasta en un 50%. Algo importante pues es que incluso en etapas avanzadas de la enfermedad, ya con una capacidad vital forzada menos del 50%, pues también está indicado. Y pues los efectos más secundarios más frecuentes son a nivel gastrointestinal, la diarrea, las náuseas y el vómito en estos porcentajes. Ahorita voy a hacer un poquito más mención adelante del costo. Pero ahorita realmente son los únicos dos tratamientos que hay para la fibrosis pulmonar idiopática. Y pues los nuevos fármacos que se están estudiando, este fármaco que se llama PRM-151, es un análogo de pentraxina 2. Mencionaba que esta proteína pues se encuentra circulando en torrente sanguíneo y regula la diferenciación de los monocitos circulantes hacia fibrocitos y macrófagos profibróticos, ¿no? Entonces mencionaba que se encuentra ahorita en fase 2 y que sí ha demostrado algunos resultados prometedores en pues, reducir el deterioro pulmonar y mejorar a 28 semanas la tolerancia a la actividad física. Algunos otros, como antagonistas de leucotrienos, como el tipelucas, también se encuentra en fase 2. Anticuerpos antiintegrina, que las integrinas pues, son una superfamilia de receptores tan membrana que van a ser responsables de la adhesión de la matriz extracelular. Entonces, como vimos en el diagrama, pues obviamente esto es una parte importante de la fisiopatología y por lo tanto, pues es una terapia blanco importante. Y los anticuerpos antifactor de crecimiento tisular, como el premrelumab, se encuentra también en fase 2.
Entonces, esto pues es de este año. Todavía se encuentran ahí en fase de estudio y pues realmente habrá que ver a futuro qué tanta utilidad pues muestran realmente a la hora de la verdad estos fármacos. Bueno, voy a terminar con lo de los perritos Pitbull. La Federación Cinológica Internacional pues no reconocía la raza y fue hasta 1898 que este tipo Bennett fundó el United Kennel Club y pues él dijo, no, pues yo sí le voy a considerar ya como una raza como tal a los American Pitbull Terrier. Y pues actualmente es reconocido por el Kennel Club y por la American Breeders Association. Entonces, aquí está la chona, también le gusta dormir mucho, en realidad no son tan agresivos, son más bien dormilones. Y acá también, ve la sonrisa, ¿no? Y aunque en cierta parte, pues su origen estuvo ligado al mundo de las peleas clandestinas, poco a poco ha evolucionado hasta convertirse en un perro de raza, de granja, y pues más adelante incluso en un perro niñera, ¿no? Esta foto es como de los años 30 de esta serie de la pandilla que tenían precisamente un Pitbull Terrier, un Pitbull American Terrier, que se llamaba Pitty. Desgraciadamente, pues en algunos países todavía como España, pues siguen en la lista de perros potencialmente peligrosos, por lo que es obligatorio llevarlos pues con correa y bozal en todo momento. Y pues por último, algo que está pues también así como muy estigmatizado, pues es los ataques o las mordeduras de perros, ¿no? Encontré esta estadística de Estados Unidos en los que, bueno, mencionaba que los perros pitbull contribuyeron al 65% de las 66% de las muertes de todos los ataques, digamos, como animales, ¿no? Sobre todo en el grupo de adultos ya mayores y niños. Pero pues vean este perrito, o sea, ¿ustedes creen que los va a morder? Pues no. Bueno, tal vez sí. Y ya por último, encontré estas estadísticas en el Circulation, que decía que el hecho de tener un perrito, aquellos pacientes que tenían un ataque cardíaco y que vivían solos, tenían un 33%, como que, digamos que el riesgo se reducía en un 33% de morir cuando tenían un perrito, ¿no? Y aquellos que tenían pues su familia o niños, el riesgo solo era como, se reducía un 15%. Así como aquellos pacientes que que padecían un EBC, también tenían una reducción en el riesgo de morir hasta en un 27%. Y en mencionaba que aquellos que tenemos perritos, pues tienen un 31% menos de riesgo de morir de un ataque cardíaco o de un EBC que aquellos que no tienen perros, ¿no? Entonces, me pareció interesante y pues la verdad es que la referencia no es como TV Notas, entonces pues sí es importante y pues a mí me gusta mucho. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Bueno, vamos a ver algunas imágenes de las enfermedades pulmonares intersticiales. Como mencionamos, la tomografía de alta resolución va a ser esencial para el diagnóstico. Y el punto es que pedirla con cortes finos, de preferencia de menos de 1.525 milímetros y con reconstrucción, pues para que nos sea útil, porque si no, pues son imágenes muy gruesas o de muy mala calidad y pues no nos van a ser tan útiles. En estas tomografías, lo que podemos ver aquí en las flechas amarillas y el azul, pues son los quistes subpleurales y la afectación subpleural de predominio basal característica de la fibrosis pulmonar. Además, se aprecian bronquiectasias por tracción, como en el panel C. Esta es una bronquiectasia por tracción. Entonces, son de las imágenes como características que vamos a encontrar en estas enfermedades. En el lado izquierdo, vamos a encontrar este patrón o esas características que se mencionan como la neumonía intersticial usual, que va a tener esas características, vamos a escribir ahorita un poquito más adelante, que va a ser la afección subpleural, los quistes, las bronquiectasias por tracción, ¿no? En esta otra tomografía, igual, es un patrón de una neumonía intersticial usual,
correspondiente a un estado, pero un poco más temprano de una fibrosis pulmonar idiopática, en la que sí se observa la afección subpleural con las bronquiectasias, pero se aprecia antes mucha imagen en vidrio expulido, ¿no? En esta otra tomografía es un patrón diferente. Esta es una neumonía intersticial no específica, en la que vemos unas imágenes difusas de vidrio despulido, así como estas bronquiectasias por tracción, ¿no? Entonces, estas lesiones reticulares es un patrón más de la neumonía intersticial no específica. Si vemos, sí tiene un poquito de afectación pleural, pero es una afectación más central y difusa que en la fibrosis pulmonar. En esta par de tomografías que vemos del lado izquierdo, es una neumonía intersticial no específica. La de la parte superior es en una etapa, digamos, temprana, y la parte inferior lo muestran 8 años después del diagnóstico, ¿no? Entonces podemos ver aquí claramente toda la imagen en vidrio despulido, las bronquiectasias por tracción, todas estas lesiones reticulares, y es bastante evidente la disminución o la reducción del volumen pulmonar. Aquí del lado derecho tenemos una tomografía de alta resolución en la que se muestra un patrón característico de la neumonía por hipersensibilidad. En este, si se fijan, las lesiones son como más gruesas, como empedrados, le llaman a este patrón. Y este patrón es súper característico de la neumonitis por hipersensibilidad. Aquí en esta tabla, lo que digamos como la utilidad es saber cuáles son las presentaciones que tiene y si realmente las podemos clasificar de acuerdo a los hallazgos tomográficos como una neumonía intersticial usual. Cuando cumple todos los criterios de la primera columna, que tiene este predominio basal y subpleural, que tiene estas anormalidades reticulares, ya el patrón en panal de abeja con las bronquiectasias por tracción y que no tenga algún otro patrón compatible con alguna otra enfermedad intersticial, pues podemos decir que tiene un patrón clásico. Como lo mencionábamos, pues solo se va a encontrar en el 50% de los casos. Si tiene algunas otras, digamos, aquí, cuando es simplemente posible, pues cuando tiene una afectación subpleural, basal, que tiene estas anormalidades reticulares y que no tiene alguna otra hallazgo inconsistente con la neumonía intersticial usual. Y en aquellos que decimos, bueno, esto no tiene las características de una neumonía intersticial usual, va a ser aquellas que tienen un predominio de afectación en los lóbulos medio o superior, que tiene una afectación predominante a nivel peribroncovascular, que tiene un nivel o una gran cantidad de lesión en vidrio despulido, como lo veíamos en la neumonía intersticial no específica, que tienen micronódulos, que tienen múltiples quistes, lejos de o sea, que no están subpleurales ni organizados en forma de panal de abeja, o que tienen ya consolidaciones en otros lugares, ¿no? Entonces, si encontramos alguna de estas, pues no es un patrón característico de fibrosis pulmonar idiopática, y es algo que tenemos que saber valorar, pues para diferenciarlos, ¿no? Entonces, de acuerdo a los hallazgos tomográficos, nosotros vamos a poder sospechar una u otra enfermedad. En esta tabla, en la tabla 7.5, que está de su lado izquierdo, entonces, si encontramos más predominio de quistes, pues podemos pensar en una histiocytosis de Langerhans, en una linfangioleiomyomatosis, en una neumonía intersticial linfocítica. Si vemos nódulos perilinfáticos, debemos pensar en sarcoidosis, en beriliosis, en carcinomatosis linfangítica o en linfoma. Si aquellos nódulos son centrolobulillares, debemos pensar siempre en una neumonía por hipersensibilidad o bronquiolitis. En aquellos pacientes que tenemos se me fue
no me acuerdo de qué es este. Bueno, en aquellos pacientes que tienen un patrón de mosaico, pues vamos a poner siempre nuestro ojo en la neumonía por hipersensibilidad, la bronquiolitis obliterante o incluso una tromboembolia pulmonar, ¿no? Y ya nada más para mencionarlo, las enfermedades del tejido conectivo que se asocian a una enfermedad intersticial pulmonar, pues en la artritis reumatoide vamos a encontrar los nódulos reumatoideos y el patrón característico de una neumonía intersticial usual. En el lupus eritematoso sistémico, pues vamos a encontrar la neumonitis aguda lúpica. En la enfermedad mixta del tejido conectivo, vamos a encontrar un patrón de una neumonía intersticial no específica. Y pues así podemos ir encontrando diferentes patrones o algo característico de acuerdo a la enfermedad reumática que estamos viendo, ¿no? La broncoscopía es un estudio que nos va a ser de utilidad, ya que puede realizarse un lavado bronquioalveolar. Y esto nos va a dar una idea de cuál es la etiología de la enfermedad intersticial. Si encontramos un predominio eosinofílico, más del 25% de células, pues podemos decir que es una neumonía eosinofílica. Si encontramos más del 20% de linfocitos, pues ahí la posibilidad diagnóstica se abre un poco más, ya que podemos pensar en sarcoidosis, en neumonía por hipersensibilidad, en neumonía intersticial no específica. La biopsia transbronquial también nos puede dar cierta utilidad, pero sobre todo como diagnóstico diferencial en sarcoidosis, en carcinomatosis linfangítica y con menor calidad en la granulomatosis con polangeitis. Mencionaba que no es un estudio como tal indispensable ni de ni de primer paso cuando estamos abordando a un paciente o con un paciente que ya tiene el diagnóstico. Entonces no es indispensable. Otra cosa es la biopsia por punción, bueno, más bien la biopsia pulmón por videotoracoscopía asistida. Y pues puede reservarse para aquellos pacientes en los que la biopsia que tomamos, ya sea transbronquial, porque las biopsias tomadas por la broncoscopía pues tienen más utilidad en aquellas enfermedades que tienen una afección central. Cuando no podemos obtener una muestra útil, pues obviamente vamos a tener que tomar una biopsia quirúrgica, ¿no? Y esto pues mencionaba que ya no era como tal el gold estándar en la fibrosis pulmonar idiopática. En esta tabla vemos como realmente la utilidad en qué enfermedades sí es muy útil la biopsia transbronquial, ¿no? Que básicamente es en sarcoidosis y en carcinomatosis linfangítica. Es como lo que más va a ser útil. En las otras, pues realmente por la afectación de la enfermedad puede que no sea asequible la zona del pulmón que está afectado a la biopsia transbronquial. Bueno, este flujograma lo quise poner para, digamos, identificar cuáles los pasos a seguir cuando tenemos un paciente en el que sospechamos una enfermedad pulmonar intersticial que se nos presenta con disnea, con tos, con intolerancia al ejercicio, ¿no? Entonces, debemos realizar todos estos estudios ahorita lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero la historia clínica, la exploración física. Y de acuerdo a esto, por ejemplo, si ya tiene una exposición ocupacional importante, pues obviamente, o alguna enfermedad ya conocida, pues ya está hecho el diagnóstico. Si no, tenemos que echar mano de la tomografía de alta resolución. Si esto nos da un patrón característico, pues podemos decir que ya encontramos, no sé, una fibrosis pulmonar idiopática, una neumonía, una neumonitis por hipersensibilidad, etcétera, pero puede que no tenga un patrón característico. Entonces es donde tenemos que echar mano aquí del lavado broncoalveolar o de la biopsia por aspiración transbronquial, ¿no? Vamos a ver realmente a nivel pues de la muestra a nivel celular qué es lo que sale en este lavado broncoalveolar o en la biopsia. Y pues como les comento, lo más probable o lo más usual es que nos dé una adecuada muestra en donde sospechamos sarcoidosis, malignidad, una neumonitis eosinofílica o proteinosis alveolar. Pero puede que no tengamos un diagnóstico y pues hay que pensar en este caso en que tenemos una fibrosis pulmonar idiopática o una neumonía intersticial no específica.
Entonces, si la biopsia o el lavado bronquialveolar no nos dan una certeza de diagnóstico, pues entonces aquí podemos echar mano de la biopsia la biopsia quirúrgica propiamente del pulmón, ¿no? Pero obviamente para esto pues tenemos que cumplir ciertas condiciones, ya que pues la biopsia va a estar contraindicada en aquellos pacientes que tienen un alto requerimiento de oxígeno, que ya tienen hipertensión pulmonar severa, que tienen una enfermedad que ha sido rápidamente progresiva, que tienen una reducción severa de la capacidad vital forzada, que tienen multimorbilidad, o en pacientes que son frágiles, pues no los vamos a someter a este procedimiento, ¿no? Mencionaba en este artículo como criterios de contraindicación. Y pues por lo tanto la combinación de clínica e imagen pues suele ser suficiente para establecer el diagnóstico. De lo contrario pues habrá que echar mano de otros estudios. Los estudios de laboratorio que le vamos a pedir al paciente en quien sospechamos estas enfermedades, pues más bien es para tratar de descartar cualquier otra causa sistémica o infecciosa, tumoral, etcétera, que nos esté causando la afección pulmonar, ya que no existe como tal una prueba de laboratorio que nos permita el diagnóstico. Pero pues tenemos que considerar la realización de una biometría hemática, los reactantes de fase aguda, electrolitos séricos, las pruebas de función hepática, panel viral, que mencionamos, hay varias enfermedades que pueden mimetizar una enfermedad intersticial, así como los inmunológicos en busca de lupus y artritis reumatoide. Ahora, en esta tabla les puse todos la lista de los estudios de laboratorio, pero como les comento, esto es más enfocado a descartar causas, como en este caso los ANA, los ANCAS, asociados a las enfermedades del tejido conectivo, las agromoglobulinemias, en aquellos pacientes que sospechemos una vasculitis sistémica, pues descartar con P-ANCAS, C-ANCAS. Entonces, estos estudios es como cuando no nos queda muy claro y que queremos descartar ciertas enfermedades en específico. Si no, pues normalmente con la clínica y un patrón tomográfico característico, pues podemos nosotros decir que el paciente tiene tal enfermedad. Entonces, en esta tablita les sinteticé como todos los estudios o todo el abordaje que se le tiene que hacer al paciente en el que se sospecha una enfermedad intersticial pulmonar, desde la imagen, que quedamos que va a ser la tomografía de alta resolución, y el ecocardiograma es importantísimo para valorar la presencia de hipertensión pulmonar. Las pruebas de función pulmonar, tenemos que tener la capacidad vital forzada. Aquí mencionaba también mucho la difusión pulmonar de monóxido de carbono, obviamente una gasometría, someter al paciente a la prueba de caminata a los 6 minutos, o incluso una prueba de esfuerzo, ¿no? En cuanto a la citología y patología, pues el lavado bronquialveolar, la videotoracoscopía asistida con la biopsia, o la biopsia transbronquial. En los laboratorios, pues fueron estos que ya les mencioné, y de acuerdo al contexto, pues solamente vemos si es necesario hacer alguna prueba genética, alguna prueba para ver si el paciente tiene enfermedad por reflujo, como ya lo mencionamos, la polisomnografía por la alta prevalencia también de SAOS, así como la cateterización de cavidades derechas, o la coronariografía por la alta prevalencia de hipertensión pulmonar y enfermedad coronaria que tienen estos pacientes. Entonces, esto es como todo lo que le tenemos que hacer a un paciente que sospechamos una enfermedad pulmonar intersticial. Ahora, en cuanto al manejo farmacológico, pues realmente lo que se ha mostrado que disminuye la mortalidad o mejora la tolerancia al ejercicio, pues es el oxígeno suplementario. Va a estar indicado cuando existe una saturación menor al 88% en reposo. La rehabilitación pulmonar, ya que este programa de ejercicio estructurado pues va a mejorar la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida. Y por último, el trasplante pulmonar, que pues digo, a veces parece cosa como de ciencia ficción, pero pues también puede hacerse. Va a mejorar la sobrevida y la calidad de vida. Sin embargo, en este artículo pues mencionaba que la sobrevida a 5 años es solo del 53%, en parte por la enfermedad de rechazo del injerto contra huésped, ya sea agudo o crónico, o pues por la inmunosupresión, las infecciones por citomegalovirus, o el cáncer, que ya mencionamos que también es una enfermedad concomitante muy frecuente en los pacientes con estas enfermedades.
El manejo farmacológico, en esta tablita les puse los únicos 2 medicamentos que están como aprobados o demostrados que tienen este beneficio, que son las terapias antifibróticas. Ya mencionamos la pirfenidona y el nintedanib. Aquí lo que quiero mencionar es que, bueno, sí mejora al reducir este deterioro en la capacidad vital forzada hasta en 50% los dos. Aquí la dosis aprobada por la FDA, que para nintedanib es de 150 miligramos vía oral 2 veces al día, y para la pirfenidona 801 miligramos 3 veces al día. Los efectos secundarios más frecuentes, que ya los mencionamos, que son sobre todo a nivel gastrointestinal, cuál es el metabolismo enzimático que tienen estos pacientes y pues cuáles son las precauciones o los bemoles que tenemos que estar cuidando, sobre todo a nivel hepático, ya que tienen pues obviamente este metabolismo hepático y pueden alterar incluso la coagulación. Y bueno, aquí en este artículo mencionaba el tratamiento, digo, el costo del tratamiento, ¿no? Que oscilaba entre $100,000 al año. Entonces, pues obviamente es un tratamiento que pues no todos los pacientes pueden costear. ¿Vale? En cuanto al pronóstico, pues ya lo mencioné un poquito al principio, la verdad es que es bastante sombrío. Mencionaba que es de 3.8 años al momento del diagnóstico, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. La mayoría va a fallecer por falla respiratoria crónica o por las comorbilidades asociadas, como lo mencionamos. Las exacerbaciones van a ser del 10 al 20% de los pacientes por año. Y esto pues se va a caracterizar por la disnea o por un empeoramiento en el patrón radiográfico que ya tenía ese paciente. Y pues lo más común es que se exacerbe la enfermedad, pues por infecciones, por aspiración, como lo comentamos, asociada a enfermedad por el flujo gastroesofágico, o incluso en pacientes que pues tienen trastornos de la deglución o algo, ¿no? En estos casos, pues mencionaba que se recomienda el uso de esteroides sistémicos y pues vamos a desaconsejar claramente el uso de la ventilación mecánica invasiva porque pues nos ha tocado que intubamos a pacientes con fibrosis pulmonar o con EPOC porque pues así lo quiere el familiar y una manera de hacerlo se entra en razón de que no se le va a brindar mayor beneficio y pues, realmente es prácticamente imposible retirar a estos pacientes de la ventilación mecánica. Hay también algunas complicaciones a largo plazo, como el tromboembolismo pulmonar, el cáncer pulmonar y la hipertensión pulmonar. Entonces, estos son a nivel crónico. Ya casi para terminar, lo mencioné en particular en la fibrosis pulmonar idiopática. Esto es como de manera general para el resto de las enfermedades intersticiales. En este artículo mencionaba que si bien no hay como una definición propia de progresivo, se podía sospechar en aquellos pacientes que presentaban un declive mayor del 10% en la capacidad vital forzada o un declive mayor al 15% en la difusión de CO en el transcurso de 2 años. Entonces, si el paciente se comportaba de esta manera, pues podríamos decir que ese paciente, pues la verdad es que le iba a ir más mal, ¿no? En esta tablita pongo algunos biomarcadores en estas dos enfermedades, sobre todo en la fibrosis pulmonar idiopática, el B5, perdón, que fue el que mencioné al principio, que también nos va a decir que ese paciente pues va a tener un peor pronóstico, ya que pues este gen se involucra pues en esta disfunción celular epitelial alveolar y en el remodelamiento de la matriz extracelular. Entonces, estos biomarcadores existen, ¿no? Y se pueden pedir sobre todo en pacientes que tienen una enfermedad rápidamente progresiva. Ya por último, encontré este artículo pues, para los cerdos, incluso para nosotros, respecto a las recomendaciones perioperativas o preoperatorias de los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar intersticial. ¿Por qué? Porque estos pacientes pues obviamente tienen un riesgo aumentado de complicaciones pulmonares, incluyendo las exacerbaciones, la falla respiratoria aguda, la neumonía, las atelectasias, neumohemoctórax, incluso la tromboembolia pulmonar. Mencionaba que incluso en pacientes sin enfermedad intersticial estas complicaciones podrían ocurrir hasta en el 2 a 19% de los casos y teníamos que tener en cuenta o identificar factores predictivos
sobre todo la edad, mencionaba más de 80, una saturación menor de 90, una hemoglobina de 10, o aquellos procedimientos que fueran a durar más de 2 horas, como aquellos con más riesgo de desarrollar complicaciones pulmonares posoperatorias. Desarrollaron el ARISCAT, que es el Assessed Respiratory Risk in Surgical Patients in Catalonia. Lo voy a poner en la siguiente diapositiva. Y obviamente, pues el GUPTA también es indispensable para los pacientes que tienen alguna enfermedad pulmonar. Entonces, son 2 escalas que siempre debemos poner en estos pacientes en las valoraciones que hagamos. Este es el ARISCAT. Y aquí podemos ver que tiene los ítems, digamos, la edad, dándole de 0, 3 y 16 puntos si es mayor de 80 años, la saturación preoperatoria, si ha tenido una infección respiratoria en el último mes, el grado de anemia que tiene preoperatoria, el sitio de incisión incluso de la cirugía proyectada, ¿no? Si va a ser periférico, va a ser abdomen superior o va a ser intratorácico, dándole hasta 24 puntos, y la duración de la cirugía de 2 o más a 3 horas hasta 23 puntos. Y obviamente, pues si es un procedimiento de emergencia, pues va a ser mayor el riesgo. Entonces, esta escala, la verdad es que yo no la conocía, pero me parece bastante útil. Y pues, de acuerdo a los puntos que sumen, aquí vamos a tener los riesgos, que va a ser de bajo riesgo, es decir, que van a presentar en 1.6% complicaciones pulmonares posoperatorias, el riesgo intermedio, que van a ser un 13.3%, y aquellos de alto riesgo, que van a ser hasta un 42% de complicaciones pulmonares. Entonces, es algo que me pareció muy importante. Y obviamente aquellos pacientes que ya tienen oxigenoterapia de larga data, que tienen hipertensión pulmonar, que tienen un patrón tomográfico ya con una enfermedad avanzada, pues son los que más riesgo van a tener de presentar estas complicaciones. ¿Sale? Entonces, estas son como las consideraciones perioperatorias o las recomendaciones perioperatorias, que va a ser, bueno, siempre y cuando se pueda, pues evitar la cirugía si hay algún proceso infeccioso a nivel pulmonar. La cesación del ácido tabáquico va a ser indispensable. Evitar la anestesia general o los bloqueos neuromusculares dentro de lo posible. Manejar parámetros de protección pulmonar en el ventilador. Manejar de manera muy cauta los volúmenes pulmonares o las soluciones intravenosas en el perioperatorio. Mencionaba también la extubación hacia la cánula nasal de alto flujo, que es un dispositivo pues, que no tenemos nosotros, la profilaxis o la tromboprofilaxis, y de manera inmediata la fisioterapia pulmonar, la rehabilitación pulmonar con el uso del espirómetro incentivo. Entonces, aquí puse este flujograma que menciona los riesgos y pues obviamente qué hacer con esa cirugía si es o no posible, ¿no? Y pues ya en el postoperatorio, como les mencionaba en estos pacientes que se les puede pasar esta cánula de alto flujo y que disminuye el riesgo de falla respiratoria aguda por hipoxia, pero pues nosotros no tenemos, no sé si en la priva haya, me imagino que sí, pero era como una medida muy importante en estos pacientes. Mencionaba que no se recomendaba el uso rutinario de antibióticos, salvo que fuera otra la situación, así como tampoco la dosis, digamos, de estrés de esteroide, aunque la cirugía fuera prolongada, a menos que hayan estado siendo prescritos en las 3 semanas previas o que el paciente ya tenga pues, síndrome de Cushing, ¿no? Y por último, los tratamientos con la terapia antifibrótica como nintedanib o pirfenidona, pues no interfería o no retrasaba la cicatrización de las heridas y por lo tanto pues no era como necesario suspenderla o prescindir de este tratamiento. Entonces, estas son las recomendaciones perioperatorias que me pareció como un extra y mencionarlo. Y pues ya, eso sería todo de mi parte. Muy bien, Felipe. ¿Alguien quisiera preguntar algo? ¿Comentarios? Doctor Lascano. Bien. Buena la presentación de Felipe. Y muy complicados los pacientes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, son bastante complicados. Ajá. ¿Con qué diagnóstico los pacientes que ustedes tienen ahí
habitualmente, ¿qué diagnóstico tienen en relación a, o sea, la causa de? Pues la verdad es que la mayoría de los que hemos, bueno, de los que he visto en el hospital son fibrosis pulmonares así idiopáticas que tienen antecedente de tabaquismo, por ejemplo. O me ha tocado ver algunos pacientes que tienen enfermedades reumatológicas y que tienen pues estas fibrosis pulmonares asociadas a los medicamentos. Ok. Ok, aquí sería interesante, no sé, a ver quién comenta. Sí, ¿Qué doctor. patrón en cuanto a la espirometría tendrías predominantemente en este tipo de enfermedades? Antes de eso, yo, hablando de etiología, yo creo que también, bueno, nos ha pasado, no sé a los demás, a mí, que solo está en estudio y como apenas están haciendo protocolo, o sea, me ha tocado varios pacientes así que, pues por, no sé si es, bueno, pues cuestiones administrativas de que los recursos, o sea, el hacer el protocolo completo, pero me ha tocado que están indeterminadas, o sea, apenas en estudio y así se quedan y nada más le dejan, pues, el oxígeno o su algún dilatador, o sea, un esteroide, pues, y nada más. Ok. Sí, la verdad es que sí es complicado, como dice el doctor. A veces ya los vemos en fases ya muy avanzadas y pues que en realidad ya no hay como gran cosa que hacerles. Y la mayoría pues los más los manejan con oxígeno y sintomáticos y ya. Casi no hacen entonces broncoscopías o lavado broncoalveolar para ni menos biopsias, ¿no? No, bueno, aquí en el hospital no. Ok, Sí. bueno. Porque sería interesante ver cuál es en cuanto a la prevalencia, cuál es la causa principal de esta enfermedad en los pacientes que ustedes tienen, ¿no? En la población que manejan. ¿Hay alguno que esté relacionado o que haya visto en el servicio social, por ejemplo, pacientes afectados por neumoconiosis o algo así? Sí, bueno, a mí me tocó llegar a ver un par en el servicio que habían trabajado en minas o así en Guanajuato y tenían ya los pulmones todos destruidos. Okay. Y a veces en ciertas regiones la presencia de sarcoidosis tampoco no es algo muy infrecuente, ¿eh? Nada más que no se piensa como tal. Es complicado y como tú dices, casi siempre nos toca ver al final, ¿no? A los pacientes. Sí, ya complicadillos. Sí. Bueno, ok. Gracias. Gracias, Doc. Bueno, no sé si alguien Muy más bien. tenga. Tengo una duda, Doc o Felipe. ¿La resonancia magnética tiene alguna utilidad? Porque, o sea, es como tú lo mencionas, siempre es la tomografía de alta resolución, pero no sé si la reso nos serviría de algo o simplemente Fíjate que de hecho sí encontré un artículo en el que mencionaba las diferencias en estas enfermedades entre los pacientes así como pediátricos o adolescentes y los adultos. La verdad es que me enfoqué nada más en los adultos, pero mencionaba que la utilidad de los estudios de resonancia magnética funcional y todo eso es más en las enfermedades de niños. Fue lo que encontré. como displasia, yo creo, supongo. Proteinosis alveolar y todas esas cosas de enfermedades reumáticas de niños. Ajá. Ok. Sí. Va, gracias. Ya. Sí, de hecho, el protocolo estándar es hacer tomografía, ¿eh? Es el que mejor resolución da para visualizar pulmón. Ajá. Sí. Oye, Felipe, ya te quería preguntar acerca del tratamiento de pirfenidona y el nindatenib, o como se llame, que no se me grabó. ¿Hay diferencias en cuanto a la eficacia, en cuanto a la respuesta, aparte de la diferencia de precio? ¿O es igual? No, de hecho, en el estudio ese, en el tumorro, y había otros dos que mencionaba el artículo, igual se los mando, mencionaba que los resultados eran más o menos los mismos, o sea, mostraba una disminución en el deterioro de la capacidad vital forzada similar.
e incluso no había como un extra al combinarlos, porque hubo como un protocolo en el que los combinaron y no Ya. mostraba como una mejoría significativa. Ok, ¿y el precio del Nadatinib? ¿Cómo se llama? Pues no, lo encontré nada más en No, el artículo ese, lo mencionaba, que como eran similares de $100,000. precio, pero no conozco en realidad el precio aquí en México, Doc. Habría que buscarlo porque, por ejemplo, la pirfenidona en México, el precio anual, la cajita más o menos para mes y medio cuesta 8,500, 8,600. Y si se lo sacas anualizado, sale aproximadamente en 68,000 pesos. Porque otra pregunta sería, bueno, ¿y cuánto tiempo se lo vamos a dar? Si se lo vamos a dar 6 meses, el año o de manera permanente, que es diferente. Sí. Pues en los artículos que revisé realmente mencionaba que era como, a menos que tuviera que suspenderse por algún efecto secundario, por alguna interacción o algo, pero no mencionaba que se suspendiera, porque le digo, incluso mencionaba que en estadios avanzados se podía dar el medicamento. Entonces, pues como... Y con el beneficio clínico, ¿verdad? Que mencionas. Pero yo creo que la principal complicación iba a ser la insuficiencia económica, ¿verdad? Sí. Porque es un precio bastante significativo y no te lo aguantan con facilidad. Sí. Algo más te iba a preguntar. Cuando mencionaste que no se daba, que no estaban indicados este tipo de productos, ¿era para tratar la hipertensión pulmonar? No, más bien en el fenotipo que coexistía la hipertensión pulmonar y la fibrosis pulmonar, los Ajá. medicamentos para tratar la hipertensión pulmonar, como los análogos de prostaglandinas y todo esto, o sea, no tenían como el mismo No. beneficio que en aquellos pacientes que solo tenían hipertensión pulmonar por alguna otra cosa, o primaria o así. Ok, ya te entendí. Más bien Sale era pues. eso. Sí, Porque si decimos que no sirve el Bosentan o el sildenafil para tratar hipertensión pulmonar, pues sí me quedaba la duda de por qué. Entonces, cuando coexiste la fibrosis pulmonar y la hipertensión pulmonar. Ok. exacto. Sí. Bueno, y como pregunta cultural, ya que sabes tanto de pitbulls, ¿qué hay acerca de que les da anosmia con la edad? Algo así que le llaman la enfermedad de Alzheimer del perro, del pitbull en este caso, y que como ya sabemos identifican a las personas y a los animales y todo de acuerdo al olfato, llegan a agredir a los dueños porque ya no los reconocen. Órale. No, fíjese que eso no sabía, Doc. Digo, puede ser como esperado, ¿no? Pero la verdad es que en particular no lo ¿No? sabía. Sí, gracias. Bueno, yo tuve experiencias con una familia de allá de donde soy, que también criaban pitbulls. Ellos los usaban para todo, tanto para seguridad personal, para traerlos paseando y también para peleas. Pero decían que llegando a los 8 años habría que valorarlos muy bien porque de repente sí perdían el olfato y de hecho uno de ellos atacó al papá, el abuelo de todos, pues, porque ya no lo reconoció. Sí, a final de cuentas, pues sí, son perros muy temperamentales, o sea, sí, son lindos y son muy cariñosos y todo, pero sí son temperamentales, entonces, pues, mencionaba que, pues, a pesar de la educación y la convivencia y todo, pues no hay que olvidar que son animales de cierto temperamento. Y muy potentes, ¿verdad? Porque son muy fuertes los Son muy animalitos. fuertes. Ahí. Bueno, José Juan, ¿algún comentario? No, ninguno, todo bien. Bien. Dale, pues, ¿alguien más, muchachos? No, Muchachas, doctoras y doctores, para que nadie se me ofenda, ¿no? no, Sale. gracias. Bueno, pues entonces nos vemos mañana, ¿vale? Okay. Vale, gracias. Gracias. Realmente, bye.